Ok, también podemos nosotros debuguear y ver algunos errores aritméticos comunes. Normalmente la parte de debuguear o depurar, nosotros tenemos que probar, diagnosticar, verificar y validar en nuestros sistemas. Algunas acciones de depuración es una depuración funcional, viendo las entradas y los valores de entradas y salidas, o alguna depuración en cuestiones de performance, es decir, ver los valores de entradas y salidas conforme al tiempo, ver qué tan rápido se ejecutan, ¿sí? O un debugueo en cuestiones de recursos, es decir, valores de entradas y salidas con tiempos y recursos, es decir, cuánta memoria, cuánta potencia está utilizando, etcétera. Tenemos justamente la parte de tracing, que es medir o observar las secuencias de las operaciones. La parte de perfilado, donde yo mido el porcentaje de tareas, es una relación del tiempo entre las tareas. Y al final de cuentas yo puedo hacer una optimización haciendo algunos compromisos para una mejora global, ¿sí? Cuando yo puedo mejorar la velocidad, la precisión, reducir memoria, reducir potencia, reducir el tamaño o reducir costos. ¿Sí? Yo tengo varias, o digamos la manera principal de cómo debugueo yo es, me tengo que meter en el sistema, soy un poco intrusivo. Y el debugueo intrusivo es el grado de perturbación causado por el hecho de debuguear. ¿Qué tanto el debugueo alenta justamente la ejecución? ¿Sí? Tenemos debugueo no intrusivo, que es característico de una cualidad de un buen depurador. Esto permite al sistema operar como si el debugueador o el depurador no existiera. Por ejemplo, analizadores lógicos, lo que sería el ICE, el JTAG, etc. Los mínimamente intrusivos tienen efectos negligibles en el sistema, ¿sí? Muy pequeños. Por ejemplo, lo podemos hacer el DOMS con un scan point y algunos monitores, o altamente intrusivos, donde yo puedo incluso tener que me imprima algunas cosas, poner puntos de prueba, ¿sí? O ir debugueando o ejecutando paso a paso mi sistema. A través de instrumentación yo puedo tener código que agrego al sistema para que me ayude el debugueo, que es decir, justamente imprimir algunas cosas. Una buena práctica es definir estos instrumentos con patrones específicos en sus nombres, utilizar instrumentos que prueben el tiempo de correr una variable global. Eh, Esto deja una copia permanente en el código para debuguear, causando algún overhead justamente al tiempo de corrida, pero simplifica justamente el soporte en el sitio. O utilizar compilación condicional, ¿sí? O ensamblaje condicional, ¿sí? Por ejemplo, utilizar, esto es fácil de remover cuando yo cambio el tipo de compilación que quiero hacer a través de if, symbols, else, and if en el preprocesador. O a través de visualizaciones, es decir, cómo la información de depuración se va desplegando en la pantalla. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos elementos para utilizar en una interfaz son los breakpoints, los registros, incluidos los registros de status, las ventanas de watch o de observar memoria, analizadores lógicos, paneles de GPUs, el correr paso a paso, el step over, el step out, el correr hasta el cursor y observar variables en ensamblador, ¿sí? Justamente para yo ver cómo están cambiando conforme yo voy avanzando, o tener una interfase de comando, ¿sí? Donde yo puedo ir viendo o interactuando con mi sistema. Ok, regresamos a la parte de instrucciones aritméticas porque nosotros tenemos justamente este tipo de aritmética donde yo tengo justamente estas opciones, donde tengo sumas, restas, eh, digamos, comparadores, ¿sí? Y esto depende justamente de qué tipo de modificaciones se hacen justamente al registro de estatus. ¿Sí? Normalmente el bit C se pone cuando hay un sobreflujo sin signo, y el bit B es cuando hay un sobreflujo con signo en la suma. Y en la subtracción o la resta se limpia si tengo un sobreflujo sin signo y V se pone en alto si hay un sobreflujo con signo. ¿Sí? En la multiplicación no se pone ningún
bit de C o B en ARM, ¿sí? Y serían mis códigos de condición de N, Z, V y K, ¿sí? Se pone después de una suma sin signo si la respuesta está incorrecta, y se pone en bajo o se limpia después de que una resta sin signo si la respuesta es incorrecta. V se pone después de una suma con signo o una resta si la respuesta es incorrecta. Sí, entonces vamos a ver justamente este rollo de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una rueda, digamos, que va numerada desde 0 hasta 255. Serían todos los posibles números que yo puedo tener con 8 bits. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 64 y le sumo, perdón, un 96 y le sumo un 64, ¿sí? Voy a llegar al 160, entonces el bit de acarreo debe estar limpio, ¿sí? Pero si yo tengo un 224 y le sumo 64, vean que me va a dar un 32, pero con un bit de acarreo en alto, es decir, hay un sobreflujo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la resta, ¿sí? Si yo tengo un número de 160 menos 64, me va a dar al 96, y el bit de acarreo se va a poner en alto cuando el resultado es perdón, esta funciona. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo tengo un 160 menos, 64, me va a dar un 96, no va a suceder nada. Pero si yo tengo un 32 menos 64, el bit de acarreo se va a limpiar, ¿sí? Entonces el bit de acarreo se pone después de una suma sin signo, ¿sí? Cuando el resultado es incorrecto, y el bit de acarreo se limpia después de una resta sin signo cuando el resultado es incorrecto. Entonces, debo tener un algoritmo justamente que encuentre los valores de ambos números interpretados sin signo, haga la suma o la resta y vea si el resultado cabe en un sin signo o no. Si no, voy a checar estos valores. Vean que estos son los valores incorrectos, ¿sí? Por ejemplo, 255 más 5 me da 260, entonces el C debe estar en alto y la respuesta que me va a dar es un 4, ¿sí? Pero sería un 4 más 256, que sería justamente el 260. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si tengo yo de un menos 32 más 64, ¿sí? Aquí el bit de sobreflujo se va a poner en alto, y si yo tengo un 96 más 64, ¿sí? Se va a poner el B en alto. Vean que esto es cuando yo estoy manejando con signo, ¿sí? Lo mismo pasa de aquí. Si yo tengo un 32 menos 64, paso menos 32, se limpia. Y si tengo un menos 96 menos 64, ¿sí? Va a pasar a un 96, pero justamente se va a poner el de sobreflujo en alto. Entonces el algoritmo sería encontrar los valores interpretados como un elemento con signo, se hace la suma o la resta, si el resultado cabe en un signo, sí, V va a ser 0, no, V va a ser igual a 1.